que es el tercer periodo del trabajo de parto, vamos a recordar algo de la anatomía de la placenta. En una placenta término, vamos a decir que esa tiene una forma discoide, tiene de 15 a 20 centímetros de diámetro y de 2 a 5 centímetros, con una media de 3 centímetros de grosor, tiene un peso aproximado de 500 a 600 gramos. Tiene una superficie materna y una superficie fetal, o lado materno y lado fetal. La superficie materna contiene entre 15 a 20 cotiledones. Van a encontrar bibliografías donde van a indicar que es de 10 a 38, por eso lo he puesto entre paréntesis. Estos cotiledones están cubiertos por una delgada capa de la decidua basal. También tiene unos surcos que separan a los cotiledones y están formados por tabiques deciduales. Acá podemos ver en la imagen. Estos son los tabiques y los cotiledones serían estos. Y esta es la cara materna. Continuando con la anatomía, la superficie fetal o lado fetal que habíamos comentado o que había comentado está cubierta por completo por la lámina coriónica, que en este caso serían las membranas amnióticas. Se observan en ella, como se muestra acá en la imagen, vasos de grueso calibre, los vasos coriónicos, que convergen hacia el cordón umbilical. A su vez, el corión está cubierto también por el amnios. Aunque la imagen no es muy clara, pero aquí está el cordón, el amnios y la lámina. Las funciones. Lo vamos a ver a grosso modo, en forma general, la placenta es un órgano materno fetal altamente vascularizado que permite el intercambio de sustancias entre el torrente sanguíneo materno y el torrente sanguíneo fetal. Vamos a indicar dentro de esto que cumple funciones de metabolismo, sintetiza glucógeno, ácidos grasos, interviene en el transporte de gases, sustancias nutricionales, hormonas, electrolitos, anticuerpos maternos, productos de desecho, fármacos, metabolitos de drogas, agentes infecciosos. Tiene una función endocrina, que sería la secreción endocrina de gonadotropina coriónica humana, la somatotropina coriónica humana, la tirotropina coriónica humana, la corticotropina coriónica humana, los estrógenos, progesterona. Algo que se ha hablado siempre, especialmente en patologías, es la barrera placentaria. En realidad la charla no es de las funciones, no es del alumbramiento, simplemente esto es para un recordatorio. Vamos a decir que el alumbramiento, como se dijo en la charla del día de ayer, es el tercer periodo del trabajo de parto. Y este es el que transcurre desde el nacimiento del producto hasta la expulsión de la placenta, las membranas fetales, el cordón umbilical, con retracción del útero. Este periodo de parto tiene por objeto desprender, descender y expulsar la placenta, como los anexos ovulares, incluido membranas y cordón. Tenemos aquí imágenes. Posteriormente esta imagen nos va a servir si se evidencia la placenta dentro del útero inmediatamente después del parto. Y esta es otra imagen donde está la remoción de la placenta. Y obviamente aquí ya no hay figura, sino en fotografía. ¿Por qué es importante el periodo del alumbramiento? Es importante conocer este tercer periodo debido a que hay riesgos, especialmente la retención placentaria y las hemorragias que se producen en este periodo, siendo la hemorragia postparto la principal causa prevenible de muerte materna, especialmente algunos dicen de 30%. En esta bibliografía lo estoy poniendo de 25%. Si nosotros hacemos una adecuada asistencia al periodo del alumbramiento, este tercer periodo vamos a reducir ese 25 a 30%. 100% de asistencia. La hemorragia postparto produce anemia,
hospitalización prolongada y la necesidad de transfusión sanguínea. Además, contribuye a la falta de colaboración materna a la lactancia debido a la astenia, adinamia producidos por la anemia. Debemos tomar en cuenta esto de que hacemos el hospital amigo de la madre y todo eso por eso de la lactancia. Vamos a indicar que es una de las 3 principales causas de muerte materna durante el embarazo. Soy el último participante. Los periodos del alumbramiento. La estoy clasificando en 4. Mira, pues detrás. ¿Ve? Primero, el reposo clínico, el desprendimiento de la placenta como tal y de las membranas, el descenso y la expulsión. ¿Por qué hago referencia a eso del reposo clínico o los 4 periodos? Mucha bibliografía no la van a encontrar como reposo clínico como parte del periodo, pero es algo que sucede. ¿A qué se refiere el reposo clínico? Esto ocurre inmediatamente a la expulsión del feto. Muchos de los que hemos atendido el parto y los que atienden sin necesidad de tener especialidad o algo, la han visto, la hemos visto prácticamente. Vamos a ir con el desprendimiento de la placenta y de las membranas. A esto me refería, que alguna bibliografía indica como un periodo aparte el desprendimiento de la placenta y la cataloga el desprendimiento de las membranas como un segundo periodo. Pero acá la están poniendo como desprendimiento directamente de ambos. El mecanismo por el cual se produce el desprendimiento placentario es por los mismos mecanismos fisiológicos que llevan a la expulsión del feto durante el parto. Vale decir, a la contracción que se produce en el útero y la relajación del músculo uterino. La frecuencia y la intensidad son las mismas. Una vez que el producto es expulsado, se produce el parto, el útero se acomoda a su mínimo volumen, como quien dice, a lo que tiene, y a través de esta vamos a encontrar 2 mecanismos. El hematoma retroplacentario, porque el desprendimiento ocurre a nivel central, a nivel de la inserción de la placenta, y esto va a producir un hematoma retroplacentario, que más adelante lo vamos a detallar un poquito más. A esto le vamos a llamar Bode-Lock-Schultz. Y la otra, el desprendimiento cuando se inicia por el borde inferior de la placenta, que le llamaremos Bode-Lock-Duncan. En la imagen se muestra la fuerza que imprime la contracción uterina, las flechas, y por el hecho de que la placenta no puede seguir el paralelismo del miometrio durante la contracción por la diferencia de tejidos, es que se produce el hematoma y eso va a hacer que se desprenda. El descenso es favorecido de igual forma por las contracciones uterinas, la acción gravitacional misma de la placenta, el peso de la placenta, el peso del hematoma. Esto según el mecanismo del desprendimiento. Si en Senner-Schultz, pues, obviamente el peso del hematoma es mayor, no así en el de Bode-Lock-Duncan. También es importante conocer en esta fase los signos clínicos. Hay signos corporales y hay signos segmentales. Los signos corporales, los más conocidos, está el signo de Schroeder. El útero, en este caso, llega a nivel del ombligo o la cicatriz umbilical, para hablar en términos generales, o 2 a 3 centímetros por debajo de esta. Influye mucho también el biotipo de la paciente, no es lo mismo una brevilínea, normalínea ni una longilínea, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso un poquito, para la diferencia entre si el útero llega a nivel del ombligo o 2 a 3 centímetros por debajo. La consistencia del útero en ese momento varía, es dura durante la contracción y elástica en las pausas, y se lateraliza a la derecha, que este es el signo de Schroeder. Aquí vamos a ver el signo de Schroeder. Aquí estamos viendo el hematoma, cómo se va formando, y la placenta. Y en esta imagen, el útero que se lateraliza hacia la derecha. El otro signo corporal es el signo de la pérdida hemática. El signo de la pérdida hemática en el mecanismo o en la modalidad Bode-Lock-Duncan va a ser desde el inicio.
En cambio, en el de Baudelot-Schultz es al final, la pérdida hemática. Son los dos signos corporales. Los signos segmentarios, tenemos el signo de Alfred o descenso del cordón. Aquí vamos a evidenciar la pinza coger. Una vez que tenemos el trabajo de parto, hacemos el pinzamiento con una pinza de coger. Observamos que esta pinza que está a nivel del cordón va a ir descendiendo el signo de Alfred. El signo de Kussner se comprime en el hipogastrio para tratar de ascender el fondo uterino. Aquí tenemos. Aquí está la imagen, el útero con la placenta y la mano que está aquí. Entonces tratamos de, como quien dice, empujar hacia arriba, hacia la parte cefálica de la madre. Si el cordón asciende, es un Kussner negativo. Si no asciende, es un Kussner positivo. Aquí se ve con más claridad. Estamos empujando y la placenta está acá abajo. No asciende en este caso. Y es un Kussner positivo. Continuando con los signos segmentarios, tenemos el signo de Strassmann. Acá se sostiene el cordón, como aquí está en la imagen, y se deprime el fondo uterino. Si se percibe la propagación de los movimientos, las trepidaciones que llamamos Strassmann negativo. Aquí está el fondo uterino y la mano que está aquí con el cordón. Tiene que ver la imagen que se transmite. En el signo de Fabry o del pescador, se hacen movimientos suaves y cortos sobre el cordón y se palpa en el fondo uterino. Si se perciben o no, se tiene que irradiar los movimientos que se está haciendo. Aquí está. Aquí vemos esa imagen. El siguiente tiempo o periodo es la expulsión. Está dada por la acción gravitacional y refleja, por las contracciones uterinas. En el alumbramiento espontáneo, como vamos a ver más adelante, hay alumbramiento espontáneo, dirigido y todo eso. En el alumbramiento espontáneo, esa es antes de los 10 minutos. Puede durar hasta los 30 minutos. Pero normalmente es antes de los 10 minutos. Frecuentemente entre 3 a 6 minutos. Muchas veces esta placenta que se ha desprendido ya queda a nivel de la vagina. La placenta desprendida como tal ya ha descendido y se aloja en la vagina. Eso por el hecho de que a veces la vagina está en atonía todavía por la expulsión del producto. Entonces puede quedar la placenta a nivel de la vagina retenida. Esto hacemos una expulsión manual y le llamamos alumbramiento natural o corregido. Una vez que se expulsa la placenta, no es conveniente que esta caiga al vacío debido a que puede existir tironeamiento de las membranas y quedar incompleta esta. Entonces ahí haremos la maniobra de Dublín o la maniobra de Freund, la que mejor quieran ustedes. Ahora vamos a hablar con las modalidades de alumbramiento que ya habíamos hablado. El mecanismo de Baudelot-Schultz se ocurre un 75-80% de acuerdo a la bibliografía que vayan a revisar. En ese caso, la placenta se inserta en el fondo uterino. El hematoma retroplacentario está a nivel entre el útero y la placenta. En ese caso, la placenta es expulsada por su cara fetal, como evidenciamos acá. La cara fetal, el cordón. En este caso, el desprendimiento es central. Los vasos que se rompieron, todos ellos forman el hematoma retroplacentario. La otra modalidad es el de Baudelot-Duncan,
que ocurre en un 15 a 20%. En este caso, la placenta generalmente está inserta en una porción lateral del cuerpo uterino y el desprendimiento se inicia por el borde inferior de la placenta. En este caso, la pérdida sanguínea es precoz. Desde el momento en que empieza a desprenderse, entonces va perdiendo sangre y vamos a ver a la placenta desde el inicio, muestra la cara materna. ¿A qué llamamos tiempo corporal placentario? El tiempo corporal placentario es el periodo durante el cual toda la placenta está dentro del cuerpo uterino. Ya habíamos hablado un poco de esto. El tiempo corporal normal es menor a 10 minutos. Había dicho que frecuentemente es de 3 a 6 minutos. Ese tiempo corporal a veces puede ser prolongado, es de 10 a 30 minutos. Estamos hablando de esto en el periodo espontáneo, no en el dirigido ni nada de ello. Podemos esperar hasta los 30 minutos. Pasados los 30 minutos llamamos retención placentaria. Una imagen. Ahora, ese trabajo de parto la podemos hacer de diferente forma, o la hacían anteriormente de diferente forma. Actualmente hacemos lo que hace el alumbramiento dirigido, lo de la OMS. Tenemos una tensión del alumbramiento espontáneo, puede ser activo, dirigido. Vamos a poner mayor énfasis en lo que es el alumbramiento espontáneo y el alumbramiento dirigido. La otra forma es el alumbramiento manual, al que también ya hice referencia, y el alumbramiento corregido. La clasificación de la tensión del alumbramiento. Vamos, entonces, el alumbramiento espontáneo es en la que no interviene nada, es igual que prácticamente esto lo harían incluso las parteras, debido a que no intervienen nada, es un mecanismo normal. Generalmente aquí estamos viendo la rotación, es la maniobra de Durbin, torsión continua de la placenta girando las membranas sobre su propio eje, evitando hacer desgarro de las membranas. También la conocen como maniobra de Jacobi. El otro alumbramiento es el dirigido. En esta se estimula la dinámica uterina, es decir, manejamos la dinámica uterina y la retracción del útero a través de fármacos, como la oxitocina. Anteriormente también hacían con el Metergin. El alumbramiento corregido. En este caso hacemos la maniobra de Credé, como se evidencia en la imagen. Presionar la pared abdominal con el pulgar sobre la superficie anterior del fondo uterino y con la palma de la mano sobre la superficie posterior, aplicando esa presión hacia la abertura vaginal. Y esta otra es la maniobra de Freund, masaje suprapúbico para acelerar el desprendimiento, el descenso y la expulsión. Muchas veces esto hacían para acelerar el trabajo de parto y no estar esperando los 10 minutos ni los 30 minutos. Esto ya estaría dentro de la patología del puerperio patológico, pero es parte de la tensión, motivo por el cual lo estoy poniendo en esta diapositiva. Es la extracción digital de la placenta. Habíamos indicado que más allá de los 30 minutos se considera retención de la placenta. En ese caso no la podemos dejar, especialmente si estamos en lugares alejados, no podemos dejarla ahí y que quede con la placenta. Entonces, en este caso se desprende la placenta, luego se extracciona por la vía vaginal, remisión de la cavidad, se usa oxitóxicos, profilácticos, antibióticos. Aquí vemos cómo la mano está ingresando para hacer la remoción de la placenta. Pero esto lo van a ampliar probablemente en puerperio patológico, en alumbramiento patológico. Había dicho inicialmente que vamos a hacer mayor énfasis en el manejo fisiológico, que también llamamos expectante, y en el manejo activo. La diferencia de estos dos periodos, de estos dos manejos en el periodo
del alumbramiento. En el manejo fisiológico del expectante no se utilizan oxitóxicos, se expulsa la placenta por gravedad y el esfuerzo materno, por los pujos y todo ello. En este caso se pinza el cordón cuando dejó de latir. Esto para, cuando dejó de latir el cordón, ¿no? Esto para hacer que el bebé no caiga en anemia ni nada de eso. En cambio, en el manejo activo se administran oxitóxicos. Se pinza el cordón de igual forma, se expulsa la placenta mediante tracción controlada del cordón, que en adelante le vamos a llamar TCC, y contracción sobre el fondo uterino. Además de ello, se hace el masaje en el fondo uterino. Es la que estamos haciendo actualmente y es lo que está recomendando la OMS. Vamos a ver aquí las ventajas y desventajas del manejo fisiológico. Las ventajas: no interfiere con el proceso normal del trabajo de parto, no requiere de medicamentos, no requiere de jeringas, no requiere de suministros especiales, ni de medicamentos, ni nada de ello. Las desventajas de este manejo fisiológico es que aumenta la duración del tercer periodo. Y habíamos dicho que debemos esperar incluso hasta los 30 minutos. Aumenta el riesgo de hemorragia posparto. En cambio, en el manejo activo, las ventajas disminuye la duración del tercer periodo. En esta debemos esperar máximo hasta los 10 minutos, porque después de ello ya sería retención. Disminuye el riesgo de hemorragia posparto. Si se dan cuenta, 30 minutos a 10, pues es grande la diferencia. Desventajas. En esto requerimos de oxitóxicos, artículos necesarios para la inyección del medicamento. Se requiere más de un personal asistente al trabajo de parto con habilidades que sepa de técnicas de observación, administración de inyecciones, tracción controlada de cordón. Si decimos administración de inyecciones, obviamente necesitamos del medicamento, de jeringa, necesitamos de torundas de algodón y todo ello, desinfectantes y todo eso. Esas son las desventajas. En el manejo activo, al cual vamos a hacer mayor énfasis, es que les vamos a presentar o les voy a presentar los pasos. Como en toda atención, hacemos el pinzamiento del cordón y hacemos el corte del mismo. Una vez que hacemos eso, debemos de palpar el abdomen de la madre para descartar la presencia de un segundo bebé. No así como antes se hacía en el dirigido, que se administraba el meterín estando saliendo del hombro anterior. Eso se ha dejado. Actualmente tenemos que palpar el abdomen y luego que comprobemos que no existe un segundo producto o tercero, como que se da algunas veces, recién se le dice que le administre las 10 unidades de oxitocina por vía intramuscular, no antes, porque si no podemos causar desprendimiento de placenta para el segundo, cierre del cuello y todo ello. Eso hay que tener en cuenta, porque a veces si el personal no está bien entrenado, cometen el error de administrar, ni bien sale el bebé, le administran la oxitocina y eso está mal. En esta imagen estamos viendo la tracción controlada del cordón y la contratracción a nivel del fondo. A nivel suprapúbico en todo caso, ¿no? Aquí vemos que el cordón ya descendió. Si se ve en relación a la anterior imagen, esta es más larga el cordón. Seguimos con la tracción con retracción. Tampoco es traccionar el rato que nos dé la gana. Tenemos que hacer esto coincidente con la contracción uterina. En esta imagen evidenciamos que ya está la placenta. Seguimos con la tracción controlada y contratracción. Aquí ya la placenta está afuera.
Lo que tenemos que hacer es, pueden hacer la de Dublín o la que ustedes quieran, evitando romper las membranas. Sí. Es el de girarlo sobre su propio eje. Ya. Entonces, podemos esto hacerlo si nos da tiempo inmediatamente o posteriormente, pero se debe hacer el examen de la placenta, debemos ver el peso aproximado, la forma, porque debemos recordar que hay placentas substantoriatas, bilobuladas y todo eso. Entonces tenemos que buscar eso, revisar la cara materna, revisar la cara fetal, los bordes placentarios, también debemos revisar el cordón umbilical, la inserción, la longitud, la estructura. También el examen de las membranas, la longitud y la estructura. La longitud de las membranas no debe ser menor a 10 centímetros entre el borde de la membrana, del orificio de salida, hasta la placenta. Es decir, de aquí más o menos menor a 10 centímetros. Y el orificio de 10 a 15 centímetros. Verificada eso, hacemos el control de la contracción uterina. Aquí está la mano, revisamos si el útero se ha contraído o tenemos un útero hipotónico. Es imprescindible hacer este paso de revisar la contracción uterina. Revisado eso, tenemos que ver la revisión del canal del parto, porque puede haber desgarros a nivel del canal del parto y el sangrado que se puede producir pues, sería de ese nivel. Entonces es imprescindible también hacer la revisión del canal del parto, buscando hemorragias. Y aquí estamos viendo, esta imagen es para mostrar el control del sangrado. Aquí está la imagen. Ya, Alison. El globo de seguridad de Pinar es otro del manejo activo. Debemos hacer el masaje uterino y debe estar el útero contraído. Una vez revisado, decía que si la placenta lo pueden hacer antes o en esta fase, antes de la higiene vulvoperineal. Higiene vulvoperineal. Que es imprescindible. Entonces, vamos a ir en forma de recordatorio el procedimiento del manejo activo de lo recomendado por la OMS. Consiste, porque es parte de lo que anotamos también en las notas postparto, en el protocolo de parto y todo ello, la oxitocina. La oxitocina debe ser administrada en el primer minuto después del parto. Palpar el abdomen para descartar la presencia de un otro producto, segundo o tercero, y recién administrar la oxitocina. Debemos hacer la tracción controlada del cordón. Eso les decía al mostrar las imágenes, que no es cuando queramos, es cuando se tiene que hablar con la paciente y decir que ellas nos indiquen en el momento que están sintiendo contracción. Y obviamente como nosotros vamos a tener la mano a nivel del hipogastrio, vamos a también percibir en caso de que la paciente no nos colabore. Entonces, esperar una fuerte contracción uterina, que normalmente está entre 2 a 3 minutos. Aplicamos la tracción controlada del cordón mientras se aplica la contracción a nivel del útero, es decir, arriba del pubis. Si la placenta no desciende, no debemos continuar con eso, debemos suspender la tracción y esperar la siguiente contracción de uterina para hacer la tracción controlada del cordón y la contracción a nivel del fondo. En resumen, verificar que no haya un segundo producto gemelar, aplicar la oxitocina 10 unidades internacionales vía intramuscular, realizar la tracción controlada del cordón con contracción del útero, control del sangrado genital, ¿no? Y verificar la contracción uterina. Ese útero debe estar contraído, no debe existir hipotonía. Debemos hacer la revisión del canal del parto y la revisión de la placenta. Debemos también recordar que las causas de la hemorragia postparto son las 4 T's.
tono del útero, puede ser un útero hipotónico. Tejido, la presencia de tejido que quede, tejido placentario o membranas que quede a nivel del útero, el trauma a nivel del canal del parto o alteraciones de la trombina. Obviamente que para eso tenemos que tener el coagulograma que esté bien. Eso sería todo. Lo único que me queda es decirles gracias por la atención que me prestaron. Las 4-3. Tono, tono, tejido. Doctora Doctoras, Naya, Sí. muchas gracias por la presentación. Se les pide a los colegas, por favor, que puedan cerrar sus micrófonos. Vamos a comenzar con algunas preguntas para la doctora Pinoya. Primero, felicitar a la doctora y ahora vamos a dar la palabra a colegas para que puedan hacer las preguntas. Muchas gracias. Haría la extracción manual. Pero si dice que está cerca, es mejor referirlo a un segundo nivel para no estar con conflictos, porque no se nos olvide, puede haber alguna otra. De ahí la importancia de estar controlando, ¿no?, los signos, si se presentan o no los signos. Porque puede ser que sea una placenta ácreta y todo eso, eso sea la causa de la retención placentaria, y si se ponen a hacer eso, pues complicado, ¿no? Hasta traerlo, perder más sangre, es mejor referirlo. Ahora, en ese caso, el hecho de no tener oxitocina, pues, desde mi punto de vista, no sé qué opinarán los otros especialistas, pero desde mi punto de vista no es motivo de referencia, porque trasladar a una paciente de un lugar a otro, pues, no tiene sentido. Se puede hacer un alumbramiento espontáneo. Ya, muchas gracias, doctorita. Si quería salir eso de dudas. Bueno. Muchas El centro de Huayna Potosí. Mi consulta es al respecto de que muchos pacientes acuden al servicio ya con sustancias caseras, ¿no? Oxitóxicas como ser orégano u otros. ¿Deberíamos en estos casos que advertimos así tener algún otro tipo de precaución para el alumbramiento? Porque los úteros ya vienen cansados o flácidos. No tiene acción desde mi punto de vista el orégano. Tal vez acelere el mecanismo de trabajo de parto, pero más allá no interfiere en un alumbramiento, porque el alumbramiento son las mismas contracciones que del parto. Gracias, doctora.